La vida de Andy Warhol posiblemente está mejor documentada que la de cualquier otro artista en la historia del arte. Y todo porque él, estando seguro de su genialidad, estaba simplemente obsesionado con la idea de darles a los futuros biógrafos material sobre sí mismo. Cada pocos días, él recogía todas sus cosas cotidianas en otra caja, le ponía la fecha y la llamaba cápsula del tiempo, número tal. Después de su muerte, en su casa se encontraron 641 cajas con todo tipo de cosas, desde talones, boletos, recibos e incluso restos de comida, hasta cinturones usados que llevaba después del atentado. Además, siempre llevaba consigo su grabadora, a la que llamaba su esposa y en la que grababa todos sus pensamientos. Y también grababa todas sus conversaciones telefónicas y cuando eso no era posible, le pedía a su asistente que las transcribiera. Tras su fallecimiento, las grabaciones fueron enviadas a su Pittsburgh natal y almacenadas allí por mucho tiempo, a la espera de un biógrafo lo suficientemente loco y meticuloso como para poner en orden todo ese caos. Y fue apenas hace unos años que llegó una persona así. Ese hombre fue Blake Gopnik, el principal crítico de arte del Washington Post, y él escribió una biografía de 900 páginas que nos revela muchas cosas que antes no sabíamos. Hoy les voy a compartir esta, en mi opinión, la historia más verídica de la vida de Warhol, que es bastante diferente de la versión oficial. Warhol se autodenominaba autodidacta, pero no era completamente cierto. Recibió una educación bastante buena como diseñador, aunque no artística, pero que le dio una buena base. Tras graduarse de la universidad en Pittsburgh a los 20 años, se mudó a Nueva York para comenzar su carrera. La versión oficial describe a Andy como un chico tímido y reservado, pero eso está muy lejos de la verdad. En realidad era atrevido y me parece descaradamente insolente, en algunos casos casi sociópata. Pronto lo comprobarán ustedes mismos. Desde niño, Warhol estaba obsesionado con las estrellas y las revistas de moda, y el objetivo de toda su vida era entrar en el círculo más alto de las estrellas. Toda su agitada actividad girará en torno a ese objetivo, lo cual no coincide en nada con la imagen de un chico modesto. Al principio, en Nueva York, rentaba un departamento infestado de cucarachas en Manhattan, junto con otros 3 amigos, tratando de abrirse camino en su especialidad directa, el diseño comercial y la ilustración. Y era muy emprendedor, como se evidenció en el Museo de Arte Moderno. Warhol se acercó directamente a un empleado y le ofreció diseñar tarjetas de Navidad para la tienda de souvenirs, y consiguió ese trabajo. También fue a una librería y estudió las portadas de discos más interesantes. Luego empezó a llamar a todos los directores de arte, ofreciéndoles sus servicios, ya entendiendo sus gustos. Era como un pequeño tanque checo, recuerda uno de sus amigos. A los pocos días recibió su primer encargo nada menos que en Harper's Bazaar, incluso aunque durante la entrevista se le cayó una cucaracha de la carpeta. Como pueden ver, la modestia y la timidez difícilmente eran cualidades atribuibles a Warhol. Esta intensa actividad pronto dará sus frutos, incluso a pesar de que muchos de los que lo conocieron lo consideraban raro, un extraño y pequeño monstruo. Según uno de ellos, él no amaba su apariencia y sufría mucho por ello. Le tocó una piel horrible, con pigmentación desigual, llena de granos, cabello ralo que casi se le había caído todo a los 30 años, y una nariz de papa. Un poco después se hará una rinoplastia y empezará a usar esa famosa peluca, pegándosela a la cabeza cada mañana. Todo esto dejó una huella en la personalidad del artista, especialmente considerando su homosexualidad. En el caso de Warhol, sus complejos se transformaron en audacia, autoexpresión e incluso en una despreocupación que rozaba la sociopatía, lo que finalmente le permitió tomar acciones y hacer declaraciones que otros no se habrían atrevido a hacer. Era un mentiroso patológico, como cualquiera que busca compensar sus defectos físicos. Por ejemplo, afirmaba que fue virgen hasta los 25 años o incluso durante toda su vida. Sin embargo, hay pruebas de que tuvo más de una enfermedad venérea. Mentía por diversión. En una entrevista mintió diciendo que nació en Cleveland en la familia von Orjol. Eligió una manera de hablar fingidamente suave, casi susurrando, pero luego podía de repente gritar asustando a su interlocutor y disfrutaba del efecto. Si le preguntaban cómo estaba, podía decir estoy bien, pero luego, acercándose, añadía, pero tengo diarrea y observaba la reacción. Debido a estas payasadas, muchos lo consideraban tonto, pero algunos sospechaban que era una astuta estrategia bien pensada. El primer éxito notable le llegó a Warhol después de 6 años de estar en Nueva York, en 1955.
logró conseguir un contrato con una compañía de calzado por $12,000, una cantidad enorme para esa época. Para ese entonces ya había ideado una técnica de ilustración que lo hacía destacar entre otros diseñadores y le trajo varios encargos importantes. Dibujaba los contornos con tinta sobre papel y luego presionaba la hoja contra otra, obteniendo así una impresión de la tinta húmeda. El resultado eran líneas irregulares, aparentemente accidentales, que luego coloreaba. A los clientes, incluyendo las revistas Glamour, Vogue, Harper's y Bazaar, les encantaba el resultado. Además, él creó ilustraciones para la serie súper popular de libros para aprender español de Margarita Madrigal, que posteriormente fue reeditada varias veces. En general, después de 10 años en Nueva York, a sus 30 años, Warhol ya era un diseñador e ilustrador bastante bueno, sumamente activo y bastante exitoso. Sin embargo, él quería más. A mediados de los años 50, en Estados Unidos comenzó a desarrollarse el arte conceptual, cuyos protagonistas eran los impresionistas abstractos Jackson Pollock, William de Kooning, así como Robert Rauschenberg y Jasper Johns. Utilizaban imágenes de la cultura de masas, cómics, películas y publicidad. Sin embargo, en ese entorno, Warhol era considerado un outsider por sus dibujos homoeróticos e ilustraciones publicitarias. Eso lo molestaba mucho, él sentía que los artistas y críticos lo evitaban. Necesitaba urgentemente idear cómo entrar en ese codiciado círculo. Gopnik afirma que el momento de revelación de Warhol ocurrió en 1962. El futuro artista se quejó con sus amigos de que todas las imágenes de la cultura pop ya habían sido usadas y les pidió recordar algunas que aún no se hubieran utilizado. Una decoradora llamada Muriel Latoux dijo que tenía una idea, pero que quería $50 por ella. Warhol inmediatamente extendió un cheque y ella dijo: «Debes encontrar algo reconocible para casi todos». Algo como una lata de sopa Campbell's. La publicidad de esa sopa estaba en todas partes en ese entonces. Y así nació la idea de su primer cuadro pop art con sopas Campbell's. Según la versión oficial, un decorador le preguntó a Warhol qué le gustaba y él respondió: «Sopa Campbell's y dinero». Esta versión le da el nacimiento de la idea al propio artista, pero Gopnik afirma que el momento eureka de Warhol no le pertenece a él. Y no hay nada de malo en eso. Ya vimos con los ejemplos de Picasso y Malevich que la mayoría de las veces no es la idea en sí, sino la habilidad para desarrollarla y venderla lo que se convierte en el factor clave del éxito. Warhol tenía plenamente ese don de la publicidad impactante, o el kitsch, que es lo que ayuda a vender el arte al público. Gopnik lo llama una gran esponja, refiriéndose a su capacidad para absorber y transformar ideas. De cualquier manera, al día siguiente, Andy fue al supermercado Finast y compró una lata de cada tipo de sopa Campbell que había allí. Y pronto creó un montaje con las 32 variedades de sopa que hoy cuelga en el MoMA de Nueva York. En cuanto al significado, a esta obra se le atribuye un desafío a lo cotidiano. Siguiendo los postulados del ready-made, Warhol intenta convertir en arte una sustancia elevada a partir de algo extremadamente banal y común, afirmando que incluso las cosas más cotidianas pueden convertirse en arte con el toque de un artista. 32 tipos de sopa en la primera pintura llevan posteriormente a la idea de la multiplicación del objeto pop. La idea de multiplicar la banalidad, incrementando su propia rutina, se convierte en su marca distintiva, algo que reproducirá varias veces. Por eso aparecen cantidades como 50, 100 o 200 latas de sopa. Después de las sopas Campbell, rápidamente siguieron otras famosas obras pop de Warhol: botellas verdes, Coca-Colas, 192 billetes de $1, una caja de almohadillas de jabón. Brillo, Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor, Marlon Brando y Elvises. Al principio solo dibujaba, pero luego cambió a la serigrafía. Se le ocurre la idea de que un hallazgo técnico en la ilustración podría funcionar también esta vez. Él estudia y comienza a aplicar la serigrafía, ya conocida mundialmente antes que él. El método consistía en tensar una malla de nylon sobre un marco, cubierta con un reactivo, sobre la cual se proyectaba la luz de un proyector con una diapositiva, es decir, una fotografía. Las zonas iluminadas se endurecían, mientras el resto se lavaba con agua. Se creaba una plantilla que se colocaba sobre la tela y se pintaba con un rodillo. Cada color tenía su propia plantilla. Así es como se realizaron todas las famosas pinturas de Warhol. Como pueden ver, no se hacía nada a mano en ellas. Esto se parece más a una impresión tipográfica a color. En ese momento, Warhol, ansioso de fama, idea un movimiento inteligente.
Así empieza a rehacer fotografías de celebridades tomadas de revistas y periódicos. Simplemente toma una foto de Elvis Presley o Liz Taylor y la pasa por su máquina. Como pueden ver, no fue Nick Safronov el primero en inventar la idea de pintar retratos de celebridades, enviárselos como regalo y luego decir que ellos se los encargaron. Andy Warhol lo hizo antes y no era nada tímido. Pero este truco, tal vez, no habría funcionado si no fuera por la repentina y trágica muerte de Marilyn Monroe, que sacudió al mundo entero en ese mismo año de 1962. Ya al día siguiente de la muerte de la estrella, Warhol exhibió su famoso díptico de Marilyn. No se sabe si trabajó toda la noche o si ese retrato ya estaba listo. Sin embargo, la aparición del retrato fue increíblemente oportuna y causó mucho revuelo en medio de la tragedia. Pronto creará múltiples estatuas de la libertad y Mona Lisas. En mi opinión, siguiendo la idea de explotar imágenes populares, pero sin reducirlas a simples postales de tiraje masivo. Excepto sus primeras latas de sopa Campbell, todas sus obras eran serigrafías en las que él no intervenía directamente. Otra persona tomaba las fotografías y su asistente Malanga se encargaba de la parte técnica. Hasta 1972, en el periodo más productivo de su carrera, Warhol no creó ni una sola obra dibujada. Aunque un poco después, él mismo empieza a tomar fotos con una Polaroid y esas fotos las convierte en serigrafías. En ese momento empieza a ganar fama. Las obras flexibles con Monroe rompieron la represa, comenzaron a hablar de Warhol, aunque no muy positivamente. Era conocido por adular a las estrellas y ser una persona peculiar y desagradable. A sus 30 años era conocido en entrevistas de televisión por llevarse 2 dedos a los labios y decir algo como E-O-M, pero solo lo hacía mientras las cámaras grababan. No era un espectáculo muy agradable. Para las entrevistas en vivo, a menudo llevaba a Malanga, su asistente, y decía, ¿por qué no le hacen algunas preguntas a mi asistente Jerry Malanga? Él pintó muchos de mis cuadros. Y ahí no estaba mintiendo. Sin embargo, en el círculo de artistas no lo querían mucho. A finales de los 60 en una fiesta, un ebrio de Kooning le dirá a Warhol, eres un asesino del arte, la belleza e incluso de la risa. Creo que esa actitud le molestaba a Warhol, pero no podía mostrarlo, porque ya se había convertido en esclavo de sus propias excentricidades al meterse en el papel de artista excéntrico. Organiza una exposición en la Galería Stable, donde básicamente montó un almacén con cajas de jabón Brillo. Los visitantes deambulaban por los laberintos tropezando entre sí. La exposición fue abrumadora. La gente acudía en masa, pero nadie compró nada. La gente seguía yendo a ver a Warhol como a un bicho raro, una diversión curiosa para reírse un poco. Sin embargo, todo esto ayudó a que el nombre de Warhol se hiciera más conocido. Y sus ingresos alcanzan los $100,000 al año, lo que le permite comprar un loft en Manhattan, donde antes había una fábrica de sombreros. Es precisamente este lugar el que transforma en esa famosa fábrica, que se convertirá en su taller, su estudio y el lugar de reunión más popular de Nueva York. Decora todo el lugar con papel aluminio y pintura plateada en aerosol, y comienza a organizar allí ruidosas fiestas bohemias con drogas, sexo y actuaciones salvajes. Warhol y su fábrica empiezan a aparecer en los reportajes de la crónica social, y pronto logra su tan ansiado objetivo. Celebridades comienzan a aparecer entre sus invitados, lo que indica que ha logrado entrar en el círculo más exclusivo. La fábrica se convierte en una vitrina y al mismo tiempo en un taller de producción, sacando hasta 80 impresiones al día. El negocio está creciendo. Y fue entonces cuando empezó a ir a todas partes con una grabadora llamada Shena, que fue quien nos dio toda la información que sigue. A pesar del éxito relativo, el temperamento inquieto de Warhol no le da descanso y quiere abarcarlo todo. Él funda su propio grupo punk, monstruoso en cuanto a sonido, que pone de fondo en sus fiestas, más bien jugando con los nervios de la gente que entreteniéndolos. Todo lo que quiere es que hablen de él, no importa qué. Siempre déjalos con ganas de menos, declara Warhol en respuesta a las quejas sobre el sonido monstruoso de la banda. La banda se separó al año siguiente, pero Warhol ya tenía una nueva pasión, el cine, a la que se dedicaría los siguientes 4 años. Durante ese periodo, filmó más de 100 películas pretenciosas y extremadamente tediosas. Por ejemplo, una película de 8 horas llamada Cómo duerme su amante, o una película de 12 horas especialmente ralentizada, en la que simplemente 8 personas asistieron al estreno, 2 se retiraron tras 1 hora. Warhol
un posero empedernido, trabaja arduamente en su propia marca y poco después de un trágico incidente adquiere también la fama de ser una especie de Mefistófeles que atrae a sus jóvenes amigos hacia una muerte segura. El joven bailarín Freddie Herco, después de otra fiesta en la fábrica, se dio un baño y tomó un poco de dietilamida de ácido lisérgico, luego salió por la ventana mientras escuchaba música de Mozart. Cuando le informaron a Warhol sobre la muerte, simplemente dijo que lamentaba no haber estado allí para grabar esa caída. Esa frase le dio fama de ser un tipo insensible, una imagen reforzada por una serie de cuadros que lanzó en esa misma época. En ellos, disfruta de accidentes, lesiones humanas y sillas eléctricas. El Gopnik cree que Warhol solo intentaba impresionar al público, y estoy de acuerdo con él. Me parece que el artista, en algún momento, se fusionó tanto con esa pose, con la imagen de un excéntrico cínico, que ya era imposible dar marcha atrás. Dudo que él quisiera hacerlo, esa imagen lo vendía perfectamente a él y a sus cuadros. Ese extraño chiste lo usaría de nuevo más de una vez. En ese tiempo, se juntó con una chica rica llamada Edie Sedgwick, quien lo adoraba y lo seguía a todas partes como una sombra, pagando sus cuentas. Y cuando ella finalmente lo dejó por Bob Dylan, él dijo celosamente: ¿Tú qué crees? ¿Cuándo crees que Edie se va a suicidar? Espero que nos avise para que podamos grabarlo. 6 años después, Sedgwick murió por una sobredosis de barbitúricos. Dirá lo mismo sobre sí mismo después del famoso atentado, diciendo que le hubiera gustado estar ahí para grabarlo todo. El atentado ocurrió en 1968. Warhol ya tiene 40 años, es famoso y está rodeado literalmente de cientos de admiradores y acompañantes dudosos. 3 de junio, Valeria Solans, fundadora y única integrante de la organización pro castración masculina. Ofendida porque Warhol la había filmado muy poco en sus películas, salió del elevador en la fábrica y le disparó varias veces al artista, de paso también le dio un balazo a su amigo. Unas horas después, en Times Square, le dijo a un policía desconcertado: «La policía me está buscando, soy una hija de las flores, él controlaba demasiado mi vida». Warhol no presentó cargos y ella solo recibió 3 años. Por robar un auto te dan más tiempo. La herida fue terrible. 2 orificios en el arco del diafragma. El esófago estaba separado del estómago, provocando que la comida y el ácido gástrico se derramaran. El hígado, con su parte izquierda aplastada y sangrando, y el vaso quedaron totalmente destruidos. Warhol cayó en coma, pero sobrevivió y después de recuperarse empezó a deshacerse de su entorno dudoso. Sintiéndose innecesarios, empezaron a alejarse de él. Pero en cambio hizo amigos más a la moda, como Lee Radziwill y Mick Jagger. Compró una finca en Montauk y un Rolls Royce color chocolate, y una casa de campo. En 1969 lanza su propia revista, donde las estrellas entrevistan a otras estrellas. La revista le ayuda a atraer clientes para su nuevo negocio, con serigrafías de retratos de amigos, patrocinadores y varias celebridades, entre las que estaban Gianni Versace, el Shah de Irán, Chris Evert y Dolly Parton. Pero todo esto es trabajo por encargo. Estos retratos, técnicamente originales y sin duda valiosos, no aportaban novedad, solo se convirtieron en otra reproducción de la técnica. En la obra de Warhol se empezó a notar una crisis. Si el valor de tus obras lo creas con alboroto, kitsch y escándalo, siempre corres el riesgo de que el público solo te aprecie mientras lo estés entreteniendo. Sin la fábrica de acciones locas y declaraciones impactantes, la estrella de Warhol empezó a apagarse a finales de los 70. Publica un anuncio en el periódico en el que por una tarifa promete firmar cualquier objeto que le lleven y da su número de teléfono real. Este anuncio atrevido y gracioso podría parecer otra provocación, sin embargo, no es el primero en la historia. Al igual que Dalí o Picasso, al final de su carrera, Warhol decide vender lo más valioso que tiene, su nombre, firmando objetos sin valor con él. Como el legendario rey Midas, observa cómo se convierten en oro al tocarse con el genio de su talento. Él dice: ganar dinero es un arte, trabajar es un arte, y un buen negocio es el mejor arte. Y eso finalmente consolida su reputación como comerciante. Warhol regresa a los primeros días, cuando diseñaba publicidad, y crea un estudio de diseño con el nombre de Andy Warhol, vendiendo sus diseños ahora por un dinero completamente diferente. Por ejemplo, helado para Schrafts, una botella de edición limitada para vodka Absolut y cosas por el estilo. Y es un gran diseño, pero es arte.
A principios de los años 80, él comienza a colaborar con la estrella en ascenso del mundo del arte, Jean-Michel Basquiat. Gopnik sugiere que el joven prodigio le recuerda a Warhol de 50 años a sí mismo. Sin embargo, la reputación de Warhol ahora perjudica la colaboración. Un crítico escribió que su trabajo conjunto parecía una de las típicas manipulaciones de Warhol, quien despreciativamente subestima la inteligencia del público. Basquiat, mientras tanto, parece un cómplice demasiado voluntario. Al final, Basquiat se distanció de Warhol, y eso hirió profundamente al artista. Él escribe en su diario: quería simplemente apresurarme a casa, dedicarme a la pintura y dejar de hacer retratos sociales. Pero por supuesto no hace nada de eso, porque los retratos le traían dinero, que le encantaba gastar. Compró un montón de diamantes y caminaba sacudiéndolos en el bolsillo. Todos los días iba a las tiendas de antigüedades y compraba muebles, llenando toda su casa con ellos. Un día le regaló un retrato de Marilyn Monroe a su amigo, pero él le preguntó: admítelo, en el fondo sabes que esto no es arte, ¿verdad? Warhol respondió: envuélvela en papel marrón, ponla en el rincón más lejano del armario y algún día valdrá $1.000.000. Se equivocó 100 veces. En el año 2008, este retrato se vendió por $100 millones. Warhol murió cuando tenía 58 años de gangrena a causa de esa misma herida de bala. Después del atentado, durante años usó cinturones especiales para mantener sus órganos internos en su lugar. En las cápsulas del tiempo se conservó toda una colección de estos cinturones pintados en diferentes colores alegres. Y así como la interminable basura dejada por el artista en las cápsulas del tiempo, su legado ahora nos parece caótico y polémico. Pero por muy dudoso que nos parezca el carácter de Warhol y su legado como persona, en el arte es sin duda notable. Él logró hacer lo que pocos podían: vender la mediocridad a un precio astronómico. Su muerte finalmente hizo realidad la broma que tanto le gustaba. Había suficiente gente ahí que pudo grabarlo.